digo, inclusive quiero comentar algo. Yo creo que ya estamos al aire. Yo creo que es bien difícil educar, ¿no, Mario? A toda la gente que tenga ese lenguaje. Fíjate que hay un libro de un paisano mío, de Jesús Reyes Heroles, que fue un ideólogo del PRI, o del sistema, que él creó el tema de los partidos minoritarios que ingresaban al Congreso como representación proporcional en el 77. Pero era muy fregón el viejo. Y cuando fue secretario de Educación Pública de México, hemos tenido dos excelentes secretarios de Educación en México, Jaime Torres Bodet y él. Él hizo un libro que se llama Estudiar para Educar. No es lo mismo estudiar que educar, como tampoco es lo mismo ver que mirar, o que oír o escuchar. Entonces, es cuestión de que la gente, si no es original, no jala. Sí, jala. Que la gente que no conozca algo, pues a literatura científica, sí, no a prejuicios. Está bien cabrón. Y Mario, a literatura científica, no a prejuicios. Está bien cabrón. Oficialmente empecé en el año a literatura científica, no a prejuicios. Está bien cabrón. Bueno, más o menos. 22. En el año de literatura científica, me cansé de escuchar que amigos míos o conocidos y conocidas mías llegaban a algún evento o alguna situación de alguna entrevista y se veían como amarillismo. O sea, se eran manipulados. Dije, ¿pero por qué se dejan? Sí. Bueno, era su situación. Entonces dije, pues, criticando y actuando. Entonces me empecé a preparar y dije, voy para adelante. Y así empecé. Como aquel juego que decía 1, 2, 3 por mis amigos, ¿te acuerdas? Bueno, es lo mismo. ¿Cómo vamos, Jesse? ¿Ya estamos? Estamos esta noche. Agradezco un montón a Mario Rodríguez Platas por estar con nosotros. No, gracias a ti, Víctor. Es un tema bien complicado, Mario. Sí, es complicado en la medida en que la gente no quiera leer, ver qué pasa antes de meter el prejuicio por enfrente, porque es lo que empieza. O sea, esto es un tema de prejuicios. Así es. Y que incluso si tú agarras a alguien que odia a la comunidad LGBT, no te va a decir más que repetir cosas que le dicen que digan. Así es. Y luego dicen que nosotros inducimos a la gente. No, es al contrario. Sí. La otra parte es la que induce a odiar a lo diferente. Pues la riqueza del país y de cualquier parte del mundo es la diversidad. Así es. Si tanto odian a los gays, que muchos son religiosos, que quemen la Capilla Sixtina, la pintó un joto, Miguel Ángel. Si tanto odian a los gays, no usen las computadoras. Quien inventó el tema de los gays fue un gay. Digo, de las computadoras fue un gay. Turing. Pues digo, sean congruentes. Claro, oye, el pasado, en el pasado había menos debate. Sí, sí, sí. Había menos apertura al diálogo. Sí, se exhibía menos el tema, lo tenían restringido, lo tenían tapado, lo tenían censurado. Y hoy con esta apertura, con estos debates, uno llega a la conclusión de que pues incluso, mira, perdóname, voy a irme por otro lado, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León, en FAPSI, en la Facultad de Psicología, tenía en las versiones anteriores de los libros, todavía en la versión pasada, catalogado como una enfermedad mental el tener la orientación sexual. Esta orientación sexual. E incluso hoy, en la actualidad, en la versión que se está estudiando en la Facultad de Psicología, viene incluido en exactamente te voy a decir cómo. Por ahí dejé mi celular, Jessy, estoy transmitiendo con mi celular, qué pendejo. Pero viene como un problema también psicológico. Fíjate que yo no he leído eso, digo, aclaro, porque no he visto la
la literatura que tiene la Facultad de Psicología. Lo que sí me consta de la Facultad de Psicología que en su momento tuvieron una bronca con una persona transexual a la que despidieron por serlo. Ah, sí. Y que al final, digo, ya se va resolviendo un poco. Todavía falta terminar de esto, pero de tajo. Mira, en la Universidad de Nuevo León, sorprendentemente a raíz de una situación que hubo con unas 2 chicas lesbianas que fueron atacadas por un chavo heterosexual en la Facultad de Derecho de la universidad, de eso malo salió lo bueno. O sea, la denuncia siguió su curso, pero el director Oscar Lugo nos buscó y junto con nuestro grupo armamos un tema de crear. La Facultad de Derecho de la universidad es la población de la UDEM. Sí. Es la población de la UDEM completa. Entonces, que el director de mutuo propio dijo, bueno, eso que siga su curso la demanda y que el juez decida, pero tenemos que hacer algo, porque hay situaciones de acoso, pero también hay cuestiones homofóbicas y transfóbicas de alumnos, a los alumnos. Entonces, se creó un área de alumnos LGBT en la Facultad de Derecho de la universidad. Y con mucho éxito. Sí. Bueno, ahora la universidad tiene un programa de género y diversidad como una asignatura. Incluso, acuérdate el caso del alumno que logró por primera vez en la historia de la universidad que su título universitario fuera cambiado. Bueno, fíjate, la primera que lo hizo fue una chica regiomontana que ahorita es parte del INE en Oaxaca, que se llama Rebeca Garza. Exacto. Ella tiene su título como mujer transexual. Ajá. Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistarla aquí en Monterrey. Y es una mujer muy capaz. Sí, y por supuesto, muy, muy valorada. No, y aparte, hablando del INE, que está tan de moda ahora, el INE no se toca, señor presidente. El INE tiene una situación ahora de que hay un protocolo para las personas trans que van a votar. Ajá. Pero ahora también el INE creó una situación, bueno, como autoridad administrativa por parte del Tribunal Federal y local, que hay candidaturas LGBT obligatoriamente en los partidos. Así es que finalmente no se trata de que queramos algo diferente, queremos lo mismo. Es que es la otra. Nos voltean o quieren voltearnos el argumento diciendo que nosotros queremos privilegios. No, privilegios es quien tiene algo que otro no tiene. Nosotros no tenemos lo que tienen todos. Ajá. ¿Y quién es el privilegiado? En la otra parte, no nosotros. Claro. Y tampoco es culpa de la otra parte, es culpa de un sistema que ha seguido heteronormando las cosas. Así es. Y cuando hablamos de LGBT y todo se ríen, es que el abecedero, no. Si juegas a eso, finalmente te vas a tropezar y te vas a equivocar. Así es. Habla, y lo que no entiendas, pregúntalo. Así es. Y lo que no lo quieras aceptar, no lo aceptes, pero no ataques. Respeta. Por supuesto. Y es que de eso se trata, de que nos respetemos Así todos. Es. Hace unos meses, recordarás, Mario, yo estuve en comunicación contigo sobre este niño Samuel, no me acuerdo el nombre del chavo, sí, Samuel. El chico. Que era reclamado por su madre. Samuel era un menor de edad. Así es, y que yo te dije lo que pensé, y ahora lo puedo decir abiertamente. Así es. O sea, yo creo que fue una estupidez por parte de la regidora Ana Eugenia, y lo dije de manera privada porque no podía decirlo de manera pública porque hay un proceso judicial. Así es. Pero lo que hizo la regidora fue una estupidez, perdón que lo diga, no porque sea parte de nuestra comunidad, no. A mí me buscó también el chico para pedirme ayuda y yo le dije, momento, eres menor de edad, es que mi mamá, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vienes conmigo y te llevo a Capullos y a tu mamá la denuncias. Pero yo no me puedo meter a darte refugio porque eres menor de edad y la tutela la tiene tu mamá, así sea una hija de la fregada. Así es. Y en eso sí fui irreductible, o sea, no estuvo bien. ¿Por qué? Porque se presta a que entonces estigmatices no solo al chavo transexual, sino a quien le prestó la ayuda. Sí lo entiendo porque debe haber refugios, como los casos últimos que ha habido, para que resguarden a la persona y se sienta en un lugar seguro. Pero es menor de edad. Así es. Y alguien tiene la tutela y no eres tú. Por Así lo es. tanto, doctor es abogado, no puedes meterte. Por supuesto. Y cuando yo veo lo que veo, vi un espectáculo deprimente. A ver, no era así. Y me han criticado
mucho de lo que he dicho, pero hay una cosa, así soy yo y así pienso. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar cuando alguien de mi comunidad comete un error. Y hay una cosa que Jennifer y yo, como parte del Grupo Movimiento por Igual, hemos dicho. Cualquier persona que viole la ley, sea de donde sea, y si es de nosotros, somos los primeros en denunciarlo. O sea, porque le criticamos a la otra parte que cuando ha habido violaciones a niños y todos se han quedado callados. Así es. Nosotros no. Si hay violación a un niño, sea gay o sea heterosexual, se denuncia. Si alguien de nuestra comunidad comete un error, mira, dicen que el infierno está plagado, el camino al infierno, de buenas intenciones. No, aquí no es la buena intención, aquí es la ley. Así es. Y en tanto no cambie, tienes que protegerlo. En los últimos días, aquí en el estado de Nuevo León, ha habido un tema que hasta ayer se tocaba como incluso un poquito más para dónde dice. Hola, aquí estoy. Y sí, perdón, Jessy, nos están regañando. Ay, pues, Y okay. en los días recientes, Mario, en boca de muchos, en redes sociales ha habido un tema de una familia que reclama, primero buscaba y se activó una alerta de búsqueda a uno de sus hijos. Resultó que la fiscalía localizó a esta persona en la Ciudad de México. Es una persona adulta, de ahí quiero partir. Sí, 22 años. 22 años. La encuentra y desactiva la alerta. Incluso nos informa a través de los canales de comunicación que tiene la prensa, que tiene los medios, nos informa la fiscalía que había sido localizado, que se encontraba bien de salud y que se encontraba ya bajo resguardo de una organización. Punto. No da más datos la fiscalía. Porque no tendría por qué dar más datos. Claro. Y porque no había quien preguntara más datos. De ahí se desprenden dudas que generan que reporteros metiches, como un servidor, haga preguntas. Y comencé a preguntar en dónde estaba, con quién estaba, por qué estaba, porque al mismo tiempo yo tenía comunicación con la mamá de esta persona. Insistía en que siguiera apoyando porque no tenían conocimiento de su paradero y era mentira lo que estaba informando la fiscalía. Eso me hizo preguntar más. O sea, la familia dice que no la encuentran, carajo. ¿Cómo? ¿Dónde está fiscalía? Hasta que la fiscalía decide tener un paréntesis en esa discusión y antes de avisarnos a nosotros, como medios, agarra a la familia por la noche y se la lleva a la Ciudad de México, a este albergue, Casa Frida creo que se llama, sí. Y allí reúnen, se van por carretera además, pinche viaje larguísimo, creo que nos cuentan que 12 horas se aventaron. Es que los viáticos no dan para más, y es que no, aparte legalmente no pueden hacer eso. Digo, de hecho hizo algo, y tú como abogado lo sabes, la fiscalía hizo algo excepcional como una forma de tranquilizar a la familia. Sí, hizo una acción humanitaria. Humanitaria, porque legalmente no están obligados. Ellos investigan, le entregan a la familia. Tenemos certeza de que no pasa nada, desactiva y bye. Adiós. En el estricto de que estamos hablando de un mayor de edad, sí. Una persona adulta con la condición física sana, con un estado motriz sano, con un estado cognitivo limpio. Después de esa evaluación que hace la fiscalía, me imagino que lo hicieron rápido, no sé cuánto tiempo le habrán invertido. El asunto es que llega la familia, se ven con su familiar, salen de allí y siguen en la postura de que ellos quieren a su familiar fuera de ese lugar porque está enfermo. Bueno, mira, tú dices una cosa, yo preferiría, en el caso de lo que vimos ayer, que yo vi la entrevista que le hice a los papás, yo quisiera irme a lo macro. Esa particularidad se repite en otros casos que no conoces. Sí. Y en otros que han pasado antes, que están, quién sabe cómo quedaron, que no fueron denunciados.
no tanto por la familia, sino por la víctima. Ajá. Y quien denunció, pues ya no tuvo la capacidad por parte de la fiscalía de tener una investigación que fuera satisfactoria a ambas partes. Aquí el tema va más allá de lo que pasó ayer. Es una onda que yo le decía a alguien antier, que es preocupante cuando la familia no entiende de una situación que escapa a su entendimiento. Prejuiciado por todos lados, matizado a veces no. Pero, por ejemplo, tengo otra historia que no puedo decir el nombre porque no estoy autorizado, de otra persona que es muy conocida en el ambiente, periodístico, cuyo hijo pasó lo mismo. Sí. Pero el hijo le dice, por la confianza que había, le dijo, y el papá dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a platicarlo. Sí. Y como yo no sé qué rollo, voy a investigar contigo qué pasa. Y se juntó con especialistas del tema y empezó a ayudar a su hijo a ser el hijo que quería ser. Sí. A definirse. ¿Sabes qué? Yo te voy a acompañar y voy a crecer contigo porque estoy igual que tú. Al final de cuentas, este hombre se ha convertido en un aliado de la comunidad LGBT. Él me dice, él es una persona heterosexual, me dice, yo soy parte de la comunidad LGBT, cabrón, que tengo un hijo transexual. Son las dos diferencias. Pero ¿qué pasa? Yo no subestimo a la familia de ayer, a la señora del Señor, pero a veces te das cuenta que el prejuicio se da el prejuicio por cuestiones de varias índoles, y no quiero subestimar a nadie, por no leer, por solamente estar enfocados en un solo tema y ser monotemático en las cuestiones y no abrirse a lo demás. Yo no dudo que quieran al chavo, eso no me queda ninguna duda que lo quieran, pero hay una forma de querer que también mata. Mario, y la ignorancia no exime de la aplicación de la ley. De la aplicación de la ley. Así es. O sea, el tema de hoy o el episodio de esta noche son terapias de conversión. Eso es terrible. Y creemos, periodísticamente hablando, y a título personal, mi querido Mario, y por eso es que decidí invitarte, porque quiero que nos expliques qué es la terapia de conversión, porque sabemos que estás bien empapado de este tema, pero nosotros sospechamos que esta persona, este hijo de esta familia que estuvo aquí ayer, sufrió una terapia de conversión. Te voy a dar un dato que te dije antes de entrar al aire, te dije que había cosas que no sabías que te iba a decir ahorita. Ajá. Porque siempre tú y yo platicamos muy previo a esto, ¿no? Bueno, el esfuerzo para la corrección de la orientación sexual y expresión de identidad o expresión de género, la ECOSI que se conoce, son terapias de conversión. ¿Por qué? Porque parten de una idea falsa de que la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, etcétera, es una enfermedad, güey. Pero eso se quitó del catálogo de enfermedades primero en los años 70 y luego en los 90 con la Organización Mundial de la Salud, del catálogo de enfermedades mentales. Porque si fuera eso cierto, la primera ministra de Islandia que hubo, pues no pudo haber sido primera ministra, podría ser una enferma, y te puedo dar los 1000 casos. Pero es que esto viene de una cuestión anterior a esto, un prejuicio arraigado en la cultura occidental y en la oriental, de tal manera que parten, que nadie ha visto por dónde empezó todo. Te doy un dato. Hablamos de la guerra de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, el tema nazi, ¿verdad? Bueno, y hablamos del holocausto judío, pero es que también hubo holocausto gay, es la otra parte. O sea, en el Museo del Holocausto en Nueva York está una sala dedicada a la comunidad LGBT, porque Hitler también mató homosexuales, y no los mató justiciando, no, como experimento para revertir la heterosexualidad. El Código Penal alemán, en el artículo 175, estableció como delito la homosexualidad hasta el año de 1995. Hace apenas. Pero por una razón de dinero. El gobierno alemán indemnizó a los judíos que sobrevivieron al holocausto y estaba obligado también a pagarle a los gays. Y era demasiado dinero que no podían. Entonces, lo fueron. Y en México la Inquisición le llamaba pecado nefando y era un delito de lesa. O sea, mataban a la persona homosexual. En la actualidad, 77 países castigan la homosexualidad. Qatar, que está tan de moda, son 100 latigazos por ser homosexual y van a la cárcel. En Irán, hace una semana acaban de enjuiciar a 2 mujeres por ser lesbianas
y van a la horca. A ver, el prejuicio religioso, porque no es otro, lo religioso imperó en el tema gay. Eso es la realidad. Y la gente no se pone a pensar que los discursos que crean alrededor de esto prohijan que la gente siga insistiendo en que es malo. Yo lo que creo de la familia es conocerla del todo, y eso tendrá que resolverlo la autoridad y los psicólogos. Yo siento que ellos están espantados por lo que le puede pasar a su hijo, siendo como es, por el entorno social en que se mueve esto de odio hacia las personas. Bueno, es que tenemos seres humanos deleznables que se dedican a un discurso para atacar a la comunidad LGBT, en los medios de comunicación o en los políticos. Bueno, finalmente la Organización Mundial de la Salud quita esto y en el 17 de mayo del 90, del siglo pasado, y por eso el 17 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, homofobia, transfobia y bifobia. ¿Por qué? Porque es una forma de visibilizar un tema que es grave. Una persona que se sabe homosexual o transexual, o etcétera, y que lo socializa con su familia o alguien cercano, tiene el temor de ser atacado después. Por lo tanto, muchos se lo guardan. Sí. Bueno, la otra parte dice, bueno, vamos a corregirte porque estás mal. Y hay psicólogos y psiquiatras que se prestan a eso. En Nuevo León pasa. Igual un dato que te va a ilustrar. En el anterior caso que manejaste del chico menor de edad, surgió algo bien cabrón. Y aquí lo tiene que ver el gobernador Samuel García y Mariana, su esposa Rodríguez, que debe saberlo ya. Y si no lo sabe, se lo vamos a decir ahora. 2 mujeres que trabajan en el DIF Capullos, 2 mujeres, trabajan en Capullos y luego se fueron al DIF estatal. Cuando llegaba un caso de estos, de menores de edad, lo que hacían era sugerir a la familia que fueran a una clínica para que le corrigieran a los niños ese tema, en el DIF estatal de Nuevo León. Y sigue pasando ahorita, eso pasó ¿hace cuánto? 5 meses. Bueno, lo siguen haciendo. Y luego, lo que vi yo ahí, el dictamen, que no sé si sea cierto o no, el dictamen es un dictamen que tiene que la autoridad investigarlo por una razón. Tú no puedes, bajo el argumento de una supuesta terapia para corregir algo que no tiene por qué corregirse, medicar a alguien o crearle terapias de conversión, como hay una clínica que se llama Vencer, con S, no sé por qué, Vencer, que está en Guadalajara, que ya está proscrita y que Nuevo León está inmersa, que hace terapias donde le dicen al niño, y aquí lo anoté para no regarla, fíjate cuáles son los 5 pasos. Separarse mentalmente del papá, de la mamá, habla del hombre, Okay. que es gay. Luego, acercarse al papá. Luego, reconstruir la imagen del padre. Luego, despejar sus miedos. Y por último, acercarse a Dios. Otra vez vuelve lo religioso a entrar. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que el Estado mexicano ha sido omiso en una situación que crea muertos. Porque cuando una persona la quieren someter a eso y se resiste, una de dos, o la meten a fuerza y queda toda tocada, o se suicida, o se sale de su casa y se va para evitar que pase. De eso no hay estadísticas fiables porque está tan oculto el tema. Mira, Es tan tabú. yo te voy a dar un dato. Hace mucho tiempo vino un güey aquí que se llama Richard Cohen, Ah, sí, claro. un güey que dice curar la homosexualidad porque él era gay. Ajá. Bueno, puro fraude. De hecho, se supo que sigue siendo. Hicimos bronca con él, porque fue en la zona del Valle, iba al colegio de la Bastilla y lo quitaron, y luego se fue al palestino libanés, y nosotros hicimos un evento en Plaza Fátima, ahí en San Pedro, donde hablábamos de qué no era la homosexualidad, o sea, hablando de los mitos que creas, ¿no? Y ahí empezó el germen de crear lo que ahora se llama nada que curar. No tienes nada que curar, la homosexualidad no es una enfermedad. Y Richard Cohen fue proscrito de eso. Richard Cohen en Estados Unidos tiene prohibido, por una razón, la Asociación Psiquiátrica Nacional de Estados Unidos, o la psicológica de los psicólogos, también quitan la cédula profesional a aquellos que quieren hacer terapias de conversión, porque es un delito. En México no. En México es muy nuevo esto. Empezamos a tener a partir del 2020 en la Ciudad de México, y el último estado Hidalgo, el 7 de junio de este año, hay 10 estados que ya prohíben el Código Penal como delito. Pero hoy
lo anoté aquí para no. El 11 de octubre de este año, el Senado de la República votó por mayoría la reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, donde establece que es delito obligar a las personas a tomar terapia de conversión, y el delito se tipifica de 3 a 6 años de prisión. La media es 3. no entras, pero la multa dice que debe ser de 1 a 2,000 UMAS, que es la forma de ahora de cotizar la multa, que son como 190,000 pesos. Pero si la persona es menor de edad, si es menor de edad, o es una persona con discapacidad, o una persona de la tercera edad, se duplica la pena y se duplica. Ahora sí, más casbarro. Se duplica también la multa y se aplican las dos. Pero si la persona es servidora pública quien lo hace, por ello hablo de lo del DIF, se duplica igual. Y aquí lo puse. Si es un profesional, se le retira la cédula postal por 3 y si hay residencia se le quita. Eso dice la reforma que está en Cámara de Diputados para que entre en vigor. ¿Por qué? Porque ha habido estados como Nuevo León que se han resistido a hacer la modificación al Código Penal y a la Ley de Salud. Hay 2 iniciativas metidas, una por la diputada Iraíz del Movimiento Ciudadano y otra por nuestra diputada Jessica Elodia Martínez de Morena. No han pasado a nada. Lo que yo le pregunto a los diputados, necesitan muertos para y es que preocupa, Mario, porque tienes mucha razón en este sentido, en el que estas terapias a las personas que las obligan a tomarlas o los vuelven locos o terminan fugándose de sus casas o terminan muertos. Mira, la calle es peligrosa para todo el mundo, pero cuando una persona es vulnerable, lo es más todavía. Y me refiero vulnerable cuando tiene una situación que nunca ha estado en la calle, que depende económicamente de su familia, y entonces creas un escenario en contrario de lo que quieres. No lo proteges, al contrario, lo desproteges, y la calle, pues quién sabe qué pase. Al final de cuentas se trata de que estos prejuicios se vayan al carajo. Mario, dime una cosa, tal vez voy a cerrar temas sin deber hacerlo, pero en un albergue como estos, como el de la Ciudad de México, ¿por qué se restringe tanto el acceso a lo mismo. los padres? Yo te doy un ejemplo. ¿Cuál es ¿conoces el procedimiento? Aquí tenemos un comentario, dice... Léelo. Dice, no ves. Priscila Valdés, es que no traigo lentes. Priscila Valdés, estuve mensajeándome con ella. Dice, mira, léelo tú, porque tú sí tienes lentes. A ver, ahí va. Priscila Valdés, con la que tuve mucha comunicación en los últimos días, me pone, este señor les hizo creer a mis tíos que los entendía y apoyaba, y miren lo que está haciendo. Ahora, nada más para vender más. Nosotros, habla de ti. Habla de mí, por eso. Nosotros amamos a Dani. Bueno, ya hay un avance, ya no le llaman Mireya, o no sé cómo le decían. Independientemente de su orientación sexual, bueno, es su identidad de género. Qué lástima que estén inventando cosas ahora solo porque sospechar no tienen pruebas. Yo le diría a Pilar Valdés o Priscila Valdés, primero hay una situación de especulación de qué pasa y qué no pasa. Y ese caso ya no está ahorita para discutirse públicamente porque está jurisdiccionalmente con una autoridad. Así es. Y por lo tanto la autoridad va a decidir, ya no, ni ella, ni nosotros, ni nadie, qué es lo real. Pero yo algo sí le voy a adelantar. Si la Fiscalía de la Ciudad de México o la Fiscalía de Nuevo León vieran algún delito por parte del albergue, ya hubieran detenido a la directora o al director del albergue. Facilísimo. No sería el primer caso de albergues de niños que han sido violados. No. A mí me molestó una cosa, y perdón que no tenía que manejar el caso, a mí me molestó sobremanera la forma, la verdad, yo siento, habla desde la ignorancia de lo que hizo el señor ayer, de que casi era una onda de trata de personas. No, eso no es cierto. Y si tú no, en un albergue donde existe refugio para personas que son violentadas, el protocolo son estrictísimos para eso.
hablaban, es que nada más vimos nada más estaba él, no, había más. No tienen por qué ver a las demás personas. Segundo, es lo mismo que pasa con Casa Violeta o como se llama el tema. Violeta. Puerta Violeta. Tú no puedes acceder ahí. No puedes. Son refugios. Bueno, lo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México junto con la de aquí fue ser humanos y decirle, violando el protocolo, van a poder verlo, pero no pueden hablar con él, porque él se siente violentado en el exterior y por lo tanto no puede tener relación porque sería reviolentar el rollo y entonces lo revictimizas. Sí. Si la autoridad se metió, mi querido Víctor, es porque encontró argumentos. Y si la autoridad no ha hecho nada en contra de lo que dicen otros que debe hacerse, es porque la autoridad dice no hay elementos para eso. Yo diría que pueden hablar, y puedo hablar lo que quiera yo, pero la autoridad es la autoridad y la ley es la ley. Claro. Yo no quiero meterme en la especulación de qué va a pasar, porque lo que sé que va a pasar porque la ley es muy clara estrictamente. Esto que está pasando aquí en la Ciudad de México, ahí está penado el ECOSIC. Por lo tanto, si llegara a ver el caso, y estoy especulando, de ser ECOSIC, bueno, sí, hay responsabilidad. El tema es... Pero no solo para quien llevó, sino hasta para quien recetó. El tema es, por eso te decía que gracias por darnos la oportunidad de hablarlo, es importantísimo que el Congreso del Estado, por un lado, empiece a procesar las iniciativas para darle forma, y por el otro lado, el gobierno del Estado investigar qué es lo que está pasando en su gobierno, porque esa receta que presentó el señor a mí me preocupa. Dice que es de la subsecretaría en el tema de adicciones y en el tema de apoyo psicológico de la subsecretaría de salud. Eso tiene que ver la Secretaría de Salud. O sea, no puede ser tan al arbitrario. A ver, vamos a suponer que está... Voy a poner un ejemplo yo. Ayer había un concierto de un artista muy famoso que llegó aquí a Monterrey, ahí a la arena. Ese artista, mi hija, abogada, tenía desde enero buscando boletos. Todavía ayer, llorando me llama y me dice, acabo de encontrar un boleto, llévame. Va, pero resultó que todo era mentira. Mi hija se puso a llorar y llorar. Mi otra hija, psicóloga, tienes una depresión severa. Ve y tómate un café y ponte a ver una película y aplácate. Pero para mí no es una niña incapaz, me explico. No. Es solo un episodio de su vida que la llevó a sentirse triste y está tan triste que llegó al llanto. Y eso no quiere decir que ella no puede valerse por sí misma. No, mira, hay una cosa, la incapacidad mental la tiene que diagnosticar un perito. Sí, por supuesto. Digo, ya cuando está judicializado las cosas, es un perito el que entra, ya no entra nadie más, y son peritos especializados en los temas. Pero yo nomás cerraría el tema con esto. Vamos a suponer que sí está deprimido la persona. Pregúntense por qué se deprimió. Sí. La depresión tiene muchas aristas. Y a mí tiene un origen. Y a mí me molesta que de repente mucha gente, y perdón que sea tan agresivo en esto, es que de repente hablan sin conocimiento y empiezan a hacer un tema donde no existe ni siquiera lo que están platicando y ni saben de qué se trata. Y luego recurren a Dios. A ver, Dios es tan importante en nuestras vidas como para meterlo porque Él está ahí. No tienes por qué meterlo. Sí. Pero entonces justificas una situación metiendo la religión. No, es un tema de salud mental y es un tema legal. Yo quiero agradecer primero que hayas venido, Mario, pero antes quiero nada más cerrar con esta pregunta. ¿Las terapias de conversión en Nuevo León son legales o son ilegales? No, pues dice la ley que lo que no está prohibido está permitido. Así es. Por lo tanto, no está prohibido, pero lo permite. Y entonces aquí la autoridad estatal debe ser muy observante de que los profesionales de la salud mental no cometan el error ese. Porque desgraciadamente no está reglamentado la prohibición expresa
de que se prohíban, perdón la redundancia, las terapias de conversión, pero siguen habiéndola. Yo te digo una cosa, hace como unos 4 años vino otro personaje que ya es muy común que venga acá, Ricardo Laje, Agustín Laje se llama, es un argentino, que me gusta que venga porque digo, entre más viene, más ganamos derechos, porque él en Argentina todo lo que ha odiado, todo lo hay en Argentina. Terapias de conversión están prohibidas, el tema del matrimonio igualitario jala, la adopción, todo lo que odia en su país, viene a tratar de arreglarlo acá y pues no. Y hubo la presentación de un libelo que él tiene que se llama La Nueva Izquierda, no sé qué rollo, donde alega tontería y media, que es como copy-paste nada más. Y en esa ocasión, nuestro grupo entraron ahí, incluso uno de ellos golpeó a la raza. Pero lo que pasó después fue más cabrón. 3 chavitos que estaban ahí con sus papás tomando esa plática y ese presentando el libro, que por cierto estaban llenos de legionarios de Cristo, en San Pedro el Campestre, le mandó mensajes al grupo nuestro, a chavitos del grupo nuestro, diciéndoles que su papá los obligaba a tomar terapia. Cuando tratamos de localizar a uno de ellos, hay un problema de cosiga aquí que debe tomar, por un lado el Congreso, como insisto yo, las iniciativas y darles forma en un dictamen, y por el otro lado, mientras pasa eso, que la autoridad estatal ponga énfasis en lo que puede estar pasando de manera subterránea, porque créeme, de repente hay suicidios que no entiendes. Sí. Y hay un grupo a nivel nacional, que es internacional, que se llama Todo Mejora, It Gets Better, donde están enfocados a evitar el suicidio en jóvenes adolescentes gays, precisamente. ¿Por qué? Porque hay el problema en este caso. Y la otra, que al final de cuentas se trata de que la autoridad, vuelvo a insistir y voy a insistir muchas veces, sea la que vigile de esto y que tome las riendas del problema antes de que se convierta en un rollo donde van a haber situaciones que no serían tan agradables para la sociedad. Y mientras el Congreso decide presentar iniciativas y convertir esto en algo ya reglamentado y que aparezca en el periódico oficial del Estado, pues sería bueno que el Estado tomara cartas en el asunto y le diga a la Secretaría de Salud, en general, ojo con esto. Hay una forma que se le puede llamar, sin ser una cuestión vinculatoria jurídica, que se le llama una alerta. Alerta sobre el tema de los casos que tengan que ver con terapias donde incluya la orientación o la identidad de género. ¿Por qué? Porque se está dando. Te digo, hay una clínica, entre comillas, que viene de la ciudad de Guadalajara, como en Guadalajara. En Jalisco está prohibido, ¿eh? Mira, les voy a decir, está prohibido en Hidalgo, en Puebla, en Baja California, en Jalisco, en Colima, en Yucatán, en Zacatecas, en Baja California Sur, en el Estado de México, en Ciudad de México. Pero como hay falta de estados, el Senado de la República tocó el Código Penal y está por aprobarse una vez que pase el periodo siguiente en la Cámara de Diputados, y va a ser un delito federal, sí, de aplicabilidad nacional. ¿Por qué? Porque sí hay un problema grave. Sí, es un problema grave, y es que me quedé yo impactado. La gente que nos vio siguiendo el tema estará un poco confundida, pero la neta es que yo cuando percibí que había alguien de la comunidad que estaba aquí inmiscuido, paré las antenas y traté de ser muy, pero muy, muy cauto. Y es por eso que estás aquí, Mario, y lo agradezco. Y bueno, las terapias de conversión es un tema del que tenemos que hablar ya. Es un tema que debe estar sobre la mesa de los legisladores y, por supuesto, como dice Mario, es un tema que el Estado debería ya de emitir una alerta para que las autoridades sanitarias pues observen con atención este tipo de conductas y este tipo de... Y nomás para terminar esto, le diría que los tratamientos, entre comillas, de las terapias de conversión van desde la terapia psicológica, sí, que es inductiva para evitar como una forma de represión a la conducta, la tortura, sí, electrochoques y violaciones correctivas.
violaciones. Por ejemplo, llega una chica lesbiana y dice que es lesbiana y dice es que nunca no ha estado con hombre, que se la cogen para que tenga broncas. O sea, sí pasa, ¿eh? No estoy exagerando ni victimizándome, pasa. Y es una forma en cuanto, o le ponen a los jóvenes películas pornográficas heterosexuales para que vean que eso, y cada vez que no reaccionan bien les dan electrochoques. O sea, no es algo sacado de Hollywood, sí pasa. Caray, qué triste. Urge hablar del tema. Señores, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias.